Señales del fin que debes conocer según la Biblia, parte 1. Muchas bendiciones para ti, espero que se encuentren bien. Y en esta serie de contenido les voy a enseñar algunas de las señales que son importantes y marcan el tiempo del fin. Es importante entender que al conocer cuáles son las señales del fin de los tiempos, esto nos ayuda a comprender cuán cerca estamos de la manifestación del Hijo de Dios y de la transformación gloriosa que tendrá nuestro cuerpo y estar siempre con el Señor. Se acerca eventos importantes para el mundo y estar apercibido de las señales es relevante. No podemos ser como los que duermen e ignoran acerca de estas cosas. Debemos entender que los hijos de Dios no amamos las cosas de este mundo que no son del agrado del Señor. Nuestro amor y nuestra expectativa debe estar en los cielos, en nuestro Padre eterno. En las cartas a Timoteo, el apóstol Pablo revela 3 señales o marcadores importantes para saber lo que sucederá en el fin. En este capítulo haremos el estudio de la primera señal que les voy a compartir. Te invito a tomar notas o escuchar lo siguiente. Es importante que, para comenzar por la primera señal y la explicación que le voy a dar, podamos leer o escuchar todo el texto siguiente. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, desde el verso 1 al 5, dicen: Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas, y tienen muerta la conciencia. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos, pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. Ya que todo lo que Dios creó es bueno, no deberíamos rechazar nada, sino recibirlo con gratitud, pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la oración. Lo primero que menciona el apóstol acá es importantísimo. Dice que el Espíritu Santo revela claramente lo que ha de acontecer. Esto me recuerda cuando Jesús les dice a los discípulos sobre lo que hará el Espíritu Santo cuando lo recibamos, y es que nos revelaría lo que habría de acontecer. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, el verso 13 dice: Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que Él ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Este verso que les acabo de leer es muy importante que lo recordemos, porque va a responder más adelante a una pregunta común que se pueden hacer algunas personas. Entonces, para comenzar con la primera señal, la encontramos en el texto base que habíamos leído. Está en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, en el verso 1, y dice que 1. Algunos se apartarán de la fe verdadera, o la apostasía. Esta es la primera señal que estudiaremos en este capítulo, y te invito a escuchar porque está muy interesante. Ahora, ¿qué se puede entender por la fe verdadera y qué significa apostasía? Según la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, verso 22, enseña que una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo es la fe. Entonces, la fe verdadera es la que recibimos de Dios para creer en lo correcto y de la forma correcta. La fe verdadera nos hace creer en el Evangelio correcto, donde nuestra salvación se basa por la fe en el Hijo de Dios, en su sacrificio y el perdón de los pecados por su sangre. La fe verdadera viene por el oír, y el oír la buena noticia acerca de Cristo o Yeshua. En la carta a los Romanos, en el capítulo 10, el verso 16 y 17 dicen: Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo.
¿Qué es entonces apostasía? En el texto que leímos en Romanos capítulo 10, el verso 16 dice precisamente lo que es la apostasía, y es renunciar a creer en la buena noticia. La buena noticia se refiere a la predicación del Evangelio, que ofrece salvación a través de la fe en Jesucristo. En otras palabras, toda persona que renuncia a recibir y creer en el Evangelio de la salvación por medio de Jesús, entonces esas personas están cometiendo apostasía, porque se están apartando de la fe que los puede llevar a ser salvos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, verso 18 dice: «No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios». En el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, verso 25 dice: «Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto». A continuación voy a seguir hablando sobre los que cometen apostasía, pero antes voy a responder una pregunta común. ¿Puede un hijo de Dios desviarse de la fe verdadera? La respuesta es no. Es imposible que un hijo de Dios cometa apostasía, ya que todo aquel que ha recibido al Espíritu Santo es salvo, porque creyó y recibió la buena noticia de salvación por la fe verdadera en Jesús el Mesías. Uno de los textos que les había compartido responde también esta cuestión, y es en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, verso 13. Dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo va a guiarnos hacia toda la verdad. Él no permitirá que ningún hijo de Dios que lo tiene a Él se desvíe de la verdad. Entonces, para seguir aclarando más sobre el tema de la apostasía, veremos a continuación algunos ejemplos de aquellos que rehúsan a creer en el Evangelio. Y el siguiente texto se refiere a las personas que le creerán al anticristo, y no habla de creyentes salvos en Dios, sino de aquellos que creerán a los engaños del anticristo. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 9 y 10, dicen: «Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás, con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvaría». Aparte de que los que van a cometer apostasía son personas que no creerán en el Evangelio, una de las cosas que van a provocar que individuos se rebelen también contra Dios y que forma parte de esta señal del fin es el engaño. Debemos comprender algo, y es que una de las cosas por las cuales nos estamos dando cuenta de que estamos en los últimos tiempos es por la cantidad de falsas creencias y enseñanzas que no provienen de Dios. Esto nos enseña a los hijos de Dios que debemos cumplir con nuestra asignación. Uno de los motivos por los cuales el Padre Celestial nos ha dado dones y talentos es para servir a su obra que está relacionada con la salvación de las almas. Debemos aprender y enseñar el Evangelio correcto, las buenas noticias de que solo en Jesús las personas pueden recibir salvación y ser libres. Para ir terminando con esta primera parte, les exhorto a recibir el siguiente texto y que también nosotros, aunque hayamos recibido salvación, tengamos también cuidado para no aceptar las enseñanzas falsas, y una de las vías para impedir esto y cuidar a personas nuevas que creen en Jesús es también estando firme, conociendo bien las Escrituras. En la carta a los Efesios, en el capítulo 4 dice: «Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad
en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Hasta aquí el primer capítulo de la serie sobre las señales del fin, y te invito, Dios mediante, a recibir el próximo contenido. Mantente a la expectativa. Bendiciones para ti y familia. Paz.